Alina Duarte. Querida Alina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días. Saludos a ti, a todo el auditorio, a todo el equipo de Sin Censura, ya listas como cada lunes para estar aquí debatiendo lo que nos corresponda. Y saludo también a la licenciada Laura Ceballos, miembro de esta familia Sin Censura, colaboradora de Sin Línea MX. Licenciada, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Vicente, mi querida comadre, saludos a todos, a Toño, a Ceci, don David, a todo el auditorio. Muchas gracias por esta invitación a esta mesa magnífica con mi querida comadre Alina Duarte. Feliz día. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Permítanme pedir su opinión porque vi muy alebrestada a Alina Duarte y con justa razón y ando buscando precisamente su tweet porque circuló, estoy buscando precisamente ese pantallazo de lo que publica el periódico El País de España. No sé si lo tengas por ahí, querido David. Es una captura de pantalla que dice: la Unión Europea prohibirá emitir a las grandes cadenas rusas de televisión Russia Today y Sputnik. Y te veía responder porque, en efecto, pareciera que hay un interés por nada más escuchar o que se escuche una narrativa en torno a lo que ocurre en Ucrania, pero también leía a Manuel Hernández Borbolla, quien precisamente desde México es reportero de RT, pues preguntarse, ¿y qué onda con los que mienten abiertamente como Antena 3 en España, como Televisa, como las Azucena Oresti, como todos estos personajes? A eso sí, hay que darles el beneficio de la duda de la libertad de expresión. ¿Y qué pasa con Sputnik? ¿Qué pasa con la televisión rusa? Mi querida Lina, me gustaría empezar por ahí. Esos que defienden la libertad de expresión, esos que dicen que hay un ataque a la libertad de prensa en México, si se materializa, si se cristaliza esta idea de cerrar el cerco a los medios de comunicación rusos. Y mira que no estoy tomando parte en el conflicto, simplemente estoy hablando de libertad de prensa y de libertad de expresión. Pues ¿dónde quedan esos personajes que no los escucho, Alina Duarte? Pues mira, Vicente, yo creo que esto ha sido el meollo del asunto de los debates que hemos tenido aquí sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión y estas narrativas que son muy sensibles, sobre todo porque han sido la bandera de guerra definitivamente de Estados Unidos, de la OTAN, y que ahora en el conflicto de Rusia, pues nuevamente, ¿no? Se llega a dificultar el debate, o pareciera que pretenden dificultarlo a través de este tipo de cosas. Esto no es nuevo, estos conceptos de decir cuál es propaganda y cuál no, al final ha sido una estrategia definitivamente, sobre todo de Estados Unidos, que ha puesto sobre la mesa que ellos determinan quién sí está ejerciendo libertad de prensa y quién está ejerciendo propaganda. En el caso de RT, de Sputnik, en su momento, estas agresiones, yo hice un recuento también en algún tuit, en ciertos momentos son persecución, en otros hace cerca de 2 años, si no mal recuerdo, no más, debe tener como 3 o 4 años, que bajo la administración de Donald Trump decidieron nombrar a RT, a Sputnik. En ese momento yo era corresponsal de Telesur y productora ahí en Washington, también a Telesur, también a Al Jazeera, a The Press, ¿no? Que es iraní, Press TV más bien, y entonces decidieron el Departamento de Justicia nombrarlos agentes extranjeros. Y en todos los canales de YouTube desde hace tiempo, ustedes podrán ver si se meten en estos canales, dice medio afiliado al gobierno de Rusia, medio afiliado al gobierno de Irán, medio afiliado al gobierno de Venezuela, etcétera, etcétera. Esto no ocurre con los medios de Estados Unidos, que además ni siquiera, y ese es el gran debate hoy en México, ni siquiera sabemos quién los está financiando. Entonces, el New York Times, que se vende como prensa independiente, sabemos que tiene a varios empresarios respaldándole, el Washington Post, Voice of America, por ejemplo, Voice of America, que es un medio definitivamente del gobierno estadounidense,
estadounidense y en ningún lado dice que es propaganda estadounidense, propaganda yanqui, imperialista, ni mucho menos. También da la casualidad que a varios periodistas el día de hoy en la mañana estaban dando cuenta de que también, a pesar de ser freelance, de ser independientes, de trabajar para varias agencias, Twitter decidió ponerles ahí afiliados al gobierno de Rusia. Tal es el caso de Marco Teruggi, de Esther Yáñez, con quien he compartido un sinfín de coberturas en varios países y que no necesariamente trabajan. Bueno, Esther ahora trabaja en Sputnik, Marco ha trabajado en RT, ha trabajado en Sputnik, ha trabajado para muchísimos medios de comunicación y también les están poniendo eso dentro de sus perfiles. Esto definitivamente es una campaña. Yo creo que hay una prioridad, una necesidad de tantas redes sociales como en el caso de YouTube, en el caso de Twitter, en el caso de Facebook, pero sobre todo de estos países, de estas potencias aliadas en la OTAN, aliadas con Estados Unidos, de tratar de minimizar el otro lado de la moneda. No estamos diciendo que una sea la verdad absoluta y que la otra sea mentira 100%, sino que al menos el público tenga la oportunidad de decidir con qué información se queda, de generar un análisis, de generar debates. Y hoy es bastante preocupante cómo eso, imagínense que esto que acaba de determinar la Unión Europea de que no se va a transmitir RT, Sputnik y demás, hubiese ocurrido en países como Cuba, como Venezuela, la campaña hubiese sido otra, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de esta claridad en donde usan este tipo de debates de manera inconsistente, de manera contradictoria, de manera ventajosa y sobre todo de manera muy peligrosa, a mitad de una guerra en Ucrania, en donde no están todas las partes de las narrativas a debate, ¿no? Donde no se habla del rol que ha jugado la OTAN, de quién es el presidente de Ucrania, de golpe de Estado en Ucrania, no se habla de todos estos elementos y cuando hay estos medios que están tratando de arrojar un poco de luz, dicen que son propaganda, dicen que no vale la pena, pero entonces sí hay que enarbolar a medios como The Economist, ¿no? Que tiene una agenda claramente pro Estados Unidos, pro imperialista, a Forbes que ha puesto en su portada lo mismo a Juan Guaidó que Yanine Áñez, ¿no? Estas revistas, estos semanarios, estos diarios que hacen propaganda también en ese sentido, ¿no? Hacia todos los intereses de Estados Unidos. Entonces, yo creo que al menos es muy interesante que la gente hoy estemos debatiendo sobre este arcoíris, ¿no? De posturas políticas, pero sobre todo del manejo maniqueo que tiene sobre todo Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea en torno a lo que se dice o no que es libertad de expresión. Precisamente para escuchar también a la licenciada Laura Ceballos, ¿por qué no vemos y escuchamos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a Azucena Oresti, a Pascal Beltrán del Río, obviamente a Milenio, para que vean que no soy el único que critica las calumnias, las fake news que publican periodistas, grandes nombres del periodismo que publican en Milenio como Ricardo Rafael. Don Ricardo, sigo esperando que muestre cómo es que gano y vivo como rey, o Janet López Ponce, a quien ya hemos ido desenmascarando, dando a conocer nuestras finanzas aquí en Sin Censura, que obviamente no llegan a los millones de dólares a los que se refiere esta reportera irresponsable de Milenio. Así los exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo pregunto, ¿y esos no van a enfrentar sanciones? Pero seguramente son los que aplaudirán porque a Sputnik y a RT los baneen, los veten en diferentes partes del mundo, como en los países de la Unión Europea. Porque imagínense, el director del Universal, no, del Excelsior, no creo que haya mucha diferencia, pero sacó ayer un Twitter donde habla de el presidente de Ucrania, y es una foto tomada hace no sé cuántos meses, pero esa misma foto la saca
una periodista de Milenio, Azucena Uresti. Sí. Y Televisa, lo mismo. Saca unos misiles o disparos de misiles de una invasión a otro país. Hay mucho desparpajo y en algunos casos mala fe. Pues esto de lo de San José de Gracia, de inmediato, ¿no? O sea, quisieran que fuese cierto ya desde anoche. A ver, ¿por qué no pones el Twitter de Líbano? Porque ya había gente sumada, pero del mismo corte, ya editorializando. Por eso se equivocan, pues, porque están en una situación anímica que los lleva a lanzarse sin tener todos los elementos. Licenciada Laura Ceballos, el presidente exhibiendo las fake news en la cobertura de ciertos personajes sobre el conflicto de Ucrania. Suponiendo sin conceder que RT, que Sputnik estén generando fake news para favorecer al régimen de Vladimir Putin, ¿esto qué es? Favorecer, como dice la querida Lina, la versión yanqui, la narrativa yanqui. ¿Ante qué estamos y qué piensas de esto que pongo sobre la mesa? Fíjate, Vicente, esta es una situación que obviamente trata de mucha mejor manera, pues nuestro querido profe de RI, Jesús López Almejo, de quien tengo aquí en la pantalla un pequeño resumen. Pero sí, en efecto, sí se trata de la noticia, obviamente, de lo que dice cada medio, pero yo creo que también tiene que ver mucho con quién es el que paga este medio. Es exactamente lo mismo que vimos en México a nivel local, con nuestros periodistas que según quien les pague es lo que dicen, es el discurso que permiten que fluya. Y en este caso pues estamos viendo que los medios que no son obviamente RT o Sputnik tienen una versión muy diferente, muy apapachadora al régimen, como llaman ellos, al régimen yanqui, y tienen esta narrativa de que es que Estados Unidos está liberando a las pobres almas, pero no dicen lo que está detrás. Y lo que dice, por ejemplo, aquí el profe de RI, Jesús López Almejo, dice, desde 2014 están pidiéndole a la ONU que por favor frene este intento de avance de la OTAN y de Estados Unidos a los límites con Rusia, y están recibiendo en Ucrania el dinero que viene de Estados Unidos y el armamento que viene de Estados Unidos precisamente para, pues, en provocación de una escalada de violencia, que además sabemos que todo lo que tenga que ver con situaciones de petróleo está pendiente de pequeñísimos alfileres. Entonces, aquí en este caso yo no creo que haya mucha bondad y mucha buena voluntad de parte de Estados Unidos. Si ha desoído, ignorado e incluso ha puesto más leña al asador enviando este dinero, esos armamentos, incluso a fuerzas militares, y Estados Unidos no escucha
cuando su brazo, su representación de bondad en el mundo, que es la ONU, recibe esta clase de quejas y pues sí, ¿cómo es posible que haya un país que le esté diciendo a otro, oye, no me ataques, y le están diciendo a la ONU y a Estados Unidos no le importe nada? Entonces, yo creo que sí, esta narrativa tiene que ver con quién paga las noticias y de qué países provienen estas noticias. Occidentalmente lo estamos viendo como una forma muy caritativa y bondadosa de un Estados Unidos que está tratando de salvar al mundo, como siempre ocurre, ¿verdad?, con la narrativa americana. Pero fíjate que también tuve oportunidad de escuchar al ex embajador de México en Rusia, Rubén Beltrán, que estuvo con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en una narrativa muy puntual, un paso a paso de qué ha sucedido de 8 años, 9 a la fecha, de por qué las cosas están donde están. Y no es precisamente porque Estados Unidos sea la hermanita de la caridad y esté queriendo ayudar a un pueblo en desgracia, sino más bien ha sido sus intervenciones la que han llevado a la desgracia a este pueblo, y esta ambición de querer expoliar, extraer los bienes, los recursos naturales de una región tan rica en gas, en petróleo y en un montón de bienes que a Estados Unidos le interesa. Entonces, Francia, Alemania han hecho también oídos sordos a estos reclamos de Rusia, y esa es la parte que también tenemos que poner en consideración. Ni Rusia es el malo del cuento, ni Estados Unidos es el hada madrina que viene a salvarlos a todos de un posible ataque. Hay que ver de dónde viene, y hay que ver de dónde vienen las noticias para saber a quién no creerle. Y pues la compañera de Rocha TV ha hecho un análisis muy detallado, también muy acertado, muy aseado de lo que está sucediendo, y creo que habría que escuchar, antes de poder emitir una opinión, ambas caras de la historia. Y en este caso me parece que el intervencionismo puede condenarse, pero también hay que ver cuál ha sido esta cadena de omisiones de parte de un organismo internacional que es la ONU, que no ha frenado este avance cuando ha venido de parte de Estados Unidos a muchas otras patrias, entre ellas hoy Ucrania. Así es. Antes de precisamente poner sobre la mesa un mensaje desafortunado, y me estoy viendo elegante, de la Embajada de Ucrania en México. Alina, tú también tenías otro comentario sobre este particular. Sí, no quisiera irme sin agregar también el rol de los medios públicos dentro de toda esta batalla mediática, porque así como se está poniendo esta etiqueta de medios afiliados al gobierno de Rusia, se crea toda esta expectativa sobre si los gobiernos solo financian a quienes estén a favor de esas narrativas. Y eso también hay que tenerlo claro, porque los medios públicos tendrían que servir al interés público, y en ese sentido valdría la pena también revisar varias de las personas que escriben ahí en RT, en Sputnik, que han hecho análisis no necesariamente a favor del gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Es como si aquí en México creyéramos que todo lo que dice Canal 11, Canal 14, el Canal 22, solo es para legitimar la versión de Andrés Manuel López Obrador, y no fuese plural y no encontráramos voces incluso con las que no estamos de acuerdo, pero que también por obligación los medios públicos tienen que tener presentes. Y quisiera decir eso porque en algún momento, en momentos tan tensos como estos de guerra, creo que se pierden esos debates y terminan beneficiando a una parte de estas narrativas. Brevemente les cuento, cuando fue el golpe de Estado en el 2019 en Venezuela, ¿no?, implementado por Juan Guaidó, bueno, Telesur es una cadena multinacional gestionada por varios países, ¿no?, que al final también Venezuela es parte de quien financia Telesur en su mayoría, y en esos momentos tan álgidos en donde el gobierno de Estados Unidos le arrebató e invadió la embajada de Venezuela en Washington, estábamos ahí, y a quienes nos agredían, a quienes nos intentaban golpear, éramos a quienes servíamos a estos medios públicos, que no necesariamente estábamos diciendo, ay, viva el gobierno de Venezuela, estábamos narrando lo que estaba haciendo el Departamento de Estado en contra de territorio venezolano en Estados Unidos. Y eso nos llevó incluso a varias y varios tener que dejar de cubrir en las calles, porque hubo una persecución muy fuerte en contra de nosotros. En mi caso intentaron entrar en mi casa y tuve que salirme de mi casa. Ese tipo de cosas llegan a pasar en momentos
tan claves como lo es una guerra, y cuando se legitiman estas voces de son propaganda rusa, está en contra del gobierno de Estados Unidos, permite que hace unos días, por ejemplo, ex corresponsales del New York Times publicaran la dirección en Washington de donde se encontraba la sede de RT, tratando de alebrestar a la gente y que fueran a atacar a los periodistas. Entonces son momentos muy específicos donde hay que tener claridad, hay que tener serenidad, pero sobre todo escuchar a ambas partes y debatirlo, ¿no? Y no criminalizar a quienes solamente están trabajando en esos medios, sino con argumentos, decir, el New York Times está haciendo eso, el Washington Post está haciendo eso, Latinus está haciendo esto, RT, Sputnik, etcétera, están haciendo esto. Entonces, nada más para englobar que al final también los medios públicos, no por ser financiados por el gobierno, no tienen cierta pluralidad, sino hay que ser muy exigentes y muy rigurosos y rigurosas con ese análisis. Así es. Oigan, a ver, ¿qué piensan de esto? Yo la verdad ayer preguntaba en Twitter, ¿es en serio? Yo pensé que era una noticia de pitorreo, pero veo que no. Esto que publicó en respuesta a un periodista la Embajada de Ucrania en México. Sigues sin reaccionar ni responder a nuestra propuesta y sigues difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces tenemos una pregunta para ti, señor periodista. ¿Te pagan en rublos o en tamales? Y mole que se suelta el hashtag de Embajada Tamalera. Y yo pensé que era broma. Y estaba viendo que incluso se disculparon y después borraron de la cuenta de Twitter de la Embajada de Ucrania en México la disculpa ante esto que claramente es de tinte discriminador y, si me apuran tantito, racista, Laura. Y es que fíjate que sí, o sea, preguntarle, te pagan en rublos, porque además aquí SDP Noticias se le fue una palabrita, rublos, que es la moneda de Rusia, rublos o tamales, es una forma igual de discriminación. Es que de verdad que es increíble que una embajada, al sentirse que le hacen una pregunta incómoda, en vez de responder de manera diplomática, que es la obligación que tendrían, se baja a una respuesta tan poco respetuosa. O sea, a ti te tienen que pagar con tamales o, en este caso, también, como nos dicen a nosotros, que nos pagan con croquetas, ¿no? Esta es una forma muy baja de responder. Cuando se vieron cuestionados por este periodista Gabriel Infante, que preguntó o que dijo, que aseguraba, oigan, ustedes como embajada están apapachando una información que es falsa, esta información que decían sobre Rusia. Y a mí me parece que están tan caldeados los ánimos que se están perdiendo incluso las formas institucionales de respuesta. Lo estamos viendo y a mí me parece que sí es muy, muy discriminatorio hacia un mexicano preguntarle de una manera tan baja si le pagaban con tamales, aunque, como dijo el presidente ya en tono de mucha jocosidad, los tamales pues podrían ser chiapanecos, oaxaqueños, de chipilín, no sé, una torta, una guajolota, para que vieran lo que verdaderamente es comer un manjar. Pero al final pues sí, el tinte discriminatorio no se puede borrar, ni siquiera con esta broma que hizo el presidente, ¿no? Vamos precisamente a ver y escuchar al presidente, porque con los tamales no, ya sé, es broma también de mi parte, pero que una embajada en un conflicto se refiera de esta manera a un ciudadano del país en el que tienen presencia, híjole, me parece del nivel de las películas que hacía el hoy presidente del mismo país, de Ucrania. Que salía con ametralladoras y no sé si haciendo apología de la violencia. A mí en lo particular me parece revelador, pero bueno, ese soy yo. De ahí escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, por ejemplo, del señor Chumel, comandante ordene, o algo así, es buenísimo. O creo que fue una embajadora de no sé qué país que dijo
le dijo, contestó a otro, tú estás subvencionado o te están dando rublos o tamales, sí. O sea, imagínense, no sabe lo que son los tamales. ¿Sí? Está como para enviarle una guajolota. Más allá del chascarrillo del presidente, ¿a poco no es ofensivo? Tanto que hemos luchado, me incluyo, mi querida Lina, en Estados Unidos, para que nos quiten esa caricatura del sombrerudo, guarachudo, flojeando abajo de un árbol o junto a un nopal, o que nos dejen de decir frijoleros o mojados, como para aguantar que en la embajada de un país extranjero, nuestro propio país, hagan estas expresiones. Y menciono esa lucha en Estados Unidos, pues, para nuestros paisanos y paisanas que se la parten allá. Acuerdo cuando decías al principio es discriminatorio, pero si me apuras tantito es racista. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Esto es totalmente racista, esto es totalmente colonizador, ¿no? Que además se tenga la insensibilidad de pertenecer a una embajada, ¿no? Eso a lo mejor lo podemos debatir en otros espacios, pero que esta representación de la embajada de Ucrania venga y diga eso, creo que también además da cuenta de algo que hemos denunciado en este conflicto, que es que el gobierno de Ucrania actualmente llegó gracias a un golpe de Estado y que ha estado permitiendo que fuerzas militares de corte absolutamente neonazi, con banderas, con suásticas y Ucrania, salgan a las calles y estén asesinando a población rusa por hablar ruso, ¿no? Por tener usos y tradiciones rusas. Esa es la batalla que hoy se libra, y que el gobierno de Ucrania venga a decir esto de si se pagaron en rublos o en tamales, me parece no solamente de mal gusto, me parece racista, me parece algo que tenemos que condenar, pero que nuevamente muestra toda esa pintura de lo que hemos estado hablando, de la lucha que tenemos que estar dando, que además no nada más tenemos que hablar de las embajadas, ¿no? Tenemos que hablar de esos grupos que abiertamente están operando. Yo lo dije aquí en otra ocasión, Vicente, se nos olvida que esta lucha es permanente, la lucha antirracista, antifascista, porque así como vienen a desacreditar al pueblo mexicano, así con la mano en la cintura y prácticamente decirnos tamaleros, ¿no? Es como evitar la discusión de que hoy en Estados Unidos sigue existiendo el Ku Klux Klan. De acuerdo a una organización de Southern Poverty Law Center, yo recuerdo que el año pasado registraba hasta 60 células del Ku Klux Klan todavía operando en Estados Unidos. Es decir, la parte fascista, neonazi, supremacista sigue operando en todo el mundo. Y estas son solo pequeñas expresiones de lo que estamos viendo en otros lados, en otras latitudes, y que refleja bien, insisto, a este gobierno ucraniano, que hoy creo que todos y todas estamos de acuerdo en que tenemos que condenar la guerra, tenemos que condenar invasiones, tenemos que levantar las banderas de la autodeterminación, la soberanía de los pueblos, pero eso no exime que haya contradicciones dentro de los gobernantes, que haya contradicciones dentro del servicio diplomático, y es de verdad lamentable que hace unos días vengan a exigirle al gobierno de México, esta embajada, que rompa relaciones con Rusia, que se pronuncie, que haga no sé qué, violando todo el derecho internacional, ¿no? También, y que ahora vengan con esta forma tan despectiva, ¿no? Porque lo tratan de hacer de esa forma. Creo que a mí no me causa problema decir que comemos tamales, el problema es cómo lo usan, ¿no? De forma tan despectiva, tan racista, y es algo que a todas luces tenemos que condenar. Así es, y también tenemos que condenar el racismo en nuestro México. No sé si estaban al pendiente, pero ayer veía a un Horacio Franco muy enojado y además ocupado en dar a conocer lo que había pasado en Casa Lam. Para cerrar, si me permiten, y me gustaría escuchar su opinión, aquí es como le cuenta creo que es a Jorge Armando Rocha, y le mando un saludo también a Jorge Armando Rocha, el maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura, cómo se percata
de el trato racista contra una hermana indígena en este lugar, Casa Lam. Dice en Twitter Horacio Franco: una vergüenza. Estuve invitado a un desayuno, entre los que estuvo precisamente Mardonio Carballo, Antonio Antolini, entre otros, en Casa Lam. Y con nosotros estaba sentada una compañera otomí con su indumentaria tradicional. Quiso pasar al baño de clientes y no la dejaron pasar. La condujeron al baño de la cocina. Dice Horacio Franco en Twitter: cuando nos dimos cuenta que salió llorando por ese trato, la auxiliamos varios de los invitados y finalmente el gerente le pidió disculpas. ¿Cuánto nos falta en este país para aprender que no se debe discriminar a nadie? Vergonzoso. Y ya tenemos la información de Brígida Ricardo Matilde, y no sé si nos alcanza el tiempo en esta edición o en Sin Censura Nocturno, pero vamos a buscar precisamente a Brígida para que nos denuncie y exhibir esta situación en Casa Lam, ahí en la colonia Roma, el lugar que muchos visitan y que deberían hoy de boicotear. No puede ser posible que este centro de cultura dé un trato así a nuestras y a nuestros hermanos indígenas. Así lo denunció el querido Horacio Franco. Indígena que llevaba su vestimenta preciosa, estas blusas de seda, como de seda, ¿no? De brillante, que son muy bonitas, su falda larga y su rebozo, y bueno, traía sus trenzas, todo preciosa como todas las indígenas, ¿no? Y bueno, estaba sentada ahí con nosotros, y de repente yo vi que se levantó al baño, y después que otras personas estaban ahí, después de que había salido, porque ya había regresado, estaba llorando y había gente alrededor de ella, ¿no? De las gentes invitadas también. Entonces, cuando pregunté por qué pasaba, bueno, pues ya me contó. Ella misma me dijo: es que traté de entrar al baño de clientes, ahí al baño de adentro del restaurante, y no me dejaron, ¿no? Nosotros estábamos en el patio, en una mesa en el patio, fuera del restaurante. Ella quiso entrar al restaurante y no la dejaron, la condujeron inmediatamente al baño de la cocina. Entonces ella se sintió muy discriminada, se sintió muy mal, y estaba llorando, ¿no? Entonces, bueno, ya mandaron llamar al gerente, etcétera, etcétera. El gerente le ofreció disculpas, ¿no? Obviamente ya no le quedaba de otra, porque hicimos mucha presión para que, o sea, yo estaba verdaderamente escandalizado, y toda la gente también, ¿no? En fin, ¿qué puedo decir de esto? Que pese a que Casa Lam es un centro cultural que a mí me infunda mucho respeto, me merece todo el respeto del mundo. Es un centro cultural, como tú bien dices, plural. Es un centro cultural urbano en una zona, además con un edificio privilegiado, y aparte con una trayectoria cultural bastante, pues sí, es muy meritoria, pues. O sea, Casa Lam es Casa Lam. Pero que haya este tipo Es más, mire, yo nunca he estado en Casa Lam, ni pretendo ir a Casa Lam. Yo pido el boicot a Casa Lam, a pesar de que es un centro de cultura, a pesar de lo que me digan, sabe desayunar muy rico, comer muy rico, no lo sé, me vale madre. Pero esto no puede pasar desapercibido. Fue y es importante este caso de la hermana Brígida, a la que no le permitieron el acceso al baño de los clientes y se la llevaron al baño de la cocina, hijos de la chingada, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en la mañanera. Ayer mismo, en una librería, cafetería famosa aquí en Álvaro Obregón, ahora me voy a acordar de cómo se llama, no dejaron, estaba el flautista
Horacio Franco y otros en una mesa, y estaba con ellos una mujer otomí, y quiso ir al baño y no la dejaron. ¿Sí? Ay, Adelante, ¿Me oyes? cierro con tu reflexión, con tu opinión. ¿Me oyes, Vicente? Sí, te escucho. Ay, perfecto. Digo que yo soy Brígida. La verdad es que esta clase de demostraciones, perdón, de estupidez, no pueden volverse a repetir. Primero porque cualquier persona, más allá de su vestimenta, tiene el derecho humano de entrar a donde se le hinche la regalada gana. Segundo, ahorita estaban viendo en el chat, digo, hay quienes están a favor, que sí, que pobre empleada, que no, esta es una programación que los dueños le dan a sus empleados para que traten de una cierta manera a las personas. Me acordaba de un episodio similar que vivió esta cantante que se llama Amandititita, que también casi la corrieron a escobazos porque traía una vestimenta que no era apropiada para los estándares de ese restaurante. O de esta película muy buena con Kevin Costner, de una mujer que además fue la precursora o la culpable de que regresara bien el Apolo a la Tierra, pero como era negra tenía que ir a unos baños lejísimos en el complejo. Es decir, esto de creer que entre los seres humanos hay razas es lo más retrógrado, lo más imbécil y lo más ridículo que puede haber. Solo una sola raza, la raza humana, y el color de la piel y la vestimenta son solamente importantes para quien no tiene otra clase de inteligencia. Entonces, la verdad es que qué desagradable episodio. No me pierdo al rato el programa que va a estar contigo, Brígida, porque es una denuncia que tiene que evitarse de aquí en adelante, que esta sea la última vez que se discrimina a un hermano mexicano por la vestimenta, por la lengua, por el color de piel, por el origen, por la etnia a la que pertenece. Y la verdad es que no hay nada más reprobable que imaginar que alguien se crea con el derecho de decirle a alguien, oye, te toca el baño del servicio, como si un baño fuera, no sé, no se me ocurre. La verdad es que es lo más retrógrada que he escuchado. Y mira que hoy hemos hablado de estúpidos y de retrógradas a lo largo de la participación en esta mesa, pero qué bueno que tenga este espacio Brígida, y pues un abrazo de todo corazón a ella, a todas las personas que llevan con orgullo su ropa tradicional, que hablan sus lenguas madres, porque son bellísimas y porque no se puede perder la tradición de cada pueblo solamente por quedar bien en una sociedad que sigue discriminando a diestra y siniestra. Y pues con esto me quedo, Vicente. Nada más quisiera yo aprovechar el anuncio. Veo también en el chat que mucha gente estaba diciendo que como el INE no le permitió hacer el trámite de su credencial, de activar su credencial para hacer su voto desde el extranjero, les pegué por ahí, le pasé a Ceci un link de una denuncia. Es un formato que el propio INE tiene para hacer esta denuncia de juicio, una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que si tiene dudas, pues también ahí le dejo a Ceci mi chat, mi WhatsApp, ¿cómo se llama? Mi mail, perdón, para que podamos ayudar a la gente y hacer esta demanda colectiva. O sea, es una por persona, pero que sea una oleada enorme para que el INE responda, porque hubo miles de personas que no pudieron hacer este trámite, y esa es otra más de las violaciones a los derechos humanos de la gente, y no pueden quedarse así. Hay que denunciar, hay que demandar, hay que utilizar todas las herramientas que estén en nuestro alcance. Y pues ahí les dejo a Ceci el link para que si tienen alguna duda me escriban. Soy ceballoslaura@gmail.com en el mail, y en el Twitter @ceballoslaura. Entonces, si tienen alguna duda, hay que me escriban, Vicente. Muchísimas gracias. Y también, pues, invitemos a la gente para que te siga en Sin Línea MX de una vez. Ah, sí, también. Y hoy, por cierto, estoy en Sin Línea MX. Hace un momentito salió el programa. Estoy de lunes a viernes, algunos días no, porque tengo algunas cosas que hacer, pero de las 11 a la 1 de la tarde en Sin Línea MX. Y hoy no se pierdan, va a estar el querido maestro Epigmenio Ibarra,
a las 8:10 de la noche en Sin Conservadores con Chato Carreón, con Pepe José Carlos Arias y con Eric Gutiérrez, para que por favor lo sigan. Van a estar buenísimas 2 horas de programa que se llama ¿Cuándo termina la 4T? Va a estar el maestro Epigmenio Ibarra y bueno, pues ahí en Sin Línea MX síganos y pues acompáñenos también a lo largo de todas nuestras transmisiones. Muchísimas gracias, Vicente, un abrazo y un abrazo también a mi querida comadre Alina Duarte. Gracias, querida Laura. Alina, también quiero escucharte a ti. Yo sé que de qué patita cojeas igual que yo, así que suéltese, mi querida Alina. Yo creo que este tema al final resulta sensible para millones de mexicanos que provenimos, ¿no? Pues al final de esos ancestros, ¿no? De las comunidades indígenas que vemos en este debate reflejadas varias de las situaciones que han pasado nuestros abuelos, que han pasado nuestros padres, y es inevitable que te hierva la sangre. Y es aún más complejo, ¿no? Porque yo esperaría de una institución como Casa LAM, en donde he ido muchas ocasiones a escuchar sobre antirracismo, sobre despojos, sobre las comunidades originarias, donde he escuchado a muchísimos maestros, a personas que yo admiro mucho, como Ángel Guerra, como Luis Hernández Navarro. Esperaría que estuvieran a la altura de estas cosas que parecieran mínimas, pero son sumamente profundas. Estos debates que nos debemos, ¿no? Y que hoy también están sobre la mesa, antirracistas, en donde personajes como Tenoch Huerta todos los días están denunciando cómo este sistema termina a través de estas pequeñas acciones legitimando todo este racismo institucional, este racismo educativo, este racismo dentro de espacios que de verdad me duele mucho, porque además hemos ido muchas y muchos a conferencias que no tienen nada que ver con este tipo de actos hoy en Casa LAM. Revisaba ahorita las redes sociales y no han dicho absolutamente nada. Creo que valdría la pena arrobarlos y exigirles para que este tipo de cosas no se vuelvan a replicar no solo en Casa LAM, sino dentro de nuestras universidades, dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestros medios de comunicación, porque sabemos que es bien difícil a veces que personas, ¿no? que se asumen indígenas de este país tengan representatividad dentro de los medios de comunicación, tengan representatividad dentro de las instituciones educativas, dadas las complejidades de este sistema, pues son muy pocos y pocas las que llegan a las universidades, llegan a las escuelas, llegan a puestos en el gobierno, llegan a disputar, ¿no? En grandes espacios. Entonces, de verdad es condenable a todas luces. Lo hablábamos de la embajada de Ucrania, ¿no? Este racismo de te pagaron en rublos, te pagaron en tamales, para que al final en México este racismo siga tan anclado dentro de todas nuestras estructuras, que además es bien fuerte, ¿no? Porque un espacio que se asume progresista, que se asume de izquierda, de colonial, está haciendo este tipo de prácticas, además, y ya es bastante significativo, en el corazón de la Roma, donde hoy vemos también a toda la población, sobre todo estadounidense, ¿no? Que se ha sentado en este punto de la Ciudad de México. Son muchas emociones las que nos deben surgir también en torno a este debate, así que ojalá se pronuncien las autoridades de Casa LAM, pero sobre todo tomen medidas al respecto, y esto nos inspire a cuestionarnos también en que no solamente a través de estos hechos particulares tenemos que poner y alzar la voz, poner esto en el centro de debate, sino que reflexionemos dentro de todos los espacios en los cuales convivimos día y noche, saber qué estamos haciendo para hacer perpetuar esas estructuras racistas, y estamos alzando la voz cada que vemos esto en las calles, en las fábricas, en las universidades, y que estamos más exigentes en esta intolerancia al racismo. Entonces, pues este es mi comentario. Yo les invito a que me sigan también en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube también hay Alina Duarte, y te mando un abrazo, Vicente, y nuevamente todas las gracias infinitas por poner estos debates que sé que no solamente intervienen dentro de la lógica de la Ciudad de México, sino en todo México, Estados Unidos, y sigamos cuestionándonos todo este tipo de actitudes, vengan de embajadas, vengan de nuestros consulados, vengan de donde vengan, que sigamos dando estas batallas frontales en contra del racismo, del colonialismo y demás. Y un saludo y abrazo a Laura Ceballos, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. Así es, pues te agradezco mucho, Alina, te agradezco mucho, licenciada. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Cuídense mucho, que tengan excelente día, y ojalá, solo para cerrar, que la próxima vez que tenga que dar una conferencia de prensa Carmen Aristegui, no la haga en Casa LAM, hagan su tarea,
Al rato a lo mejor le pregunto a Toño, yo sé a qué me refiero, Toño también, así que ya estaremos poniendo el dedo en la llaga. Déjeme saludar.